Suma Teológica, parte IA, cuestión 54. Sobre el conocimiento de los ángeles. Después de haber tratado lo referente a la sustancia del ángel, ahora hay que adentrarse en el estudio de su conocimiento. El análisis abarcará 4 partes, pues primero hay que estudiar lo referente a la capacidad cognoscitiva del ángel. Segundo, su medio de conocer. Tercero, de lo que él conoce. Cuarto, de su modo de conocer. La cuestión referente a la capacidad cognoscitiva del ángel plantea y exige respuesta a 5 problemas. En el ángel, conocer y sustancia son lo mismo. En el ángel, ser y sustancia son lo mismo. Su sustancia es o no es su capacidad intelectiva. En el ángel, ¿hay o no hay entendimiento agente y posible? En los ángeles, ¿hay o no hay alguna otra potencia cognoscitiva además del entendimiento? Artículo 1. En el ángel, entender. ¿Es o no es su sustancia? Lat. Objeciones por las que parece que en el ángel entender es su sustancia. 1. El ángel es más sublime y más simple que el entendimiento agente del alma, pero la sustancia del entendimiento agente es su acción, como nos consta por Aristóteles en el Terceso de Ánima y por su comentarista. Por lo tanto, con mucho mayor motivo, la sustancia del ángel es su acción, que es entender, du. El filósofo en el 12 de Metafis dice: la acción del entendimiento es vida, pero como para los vivientes vivir es ser. Como se dice en segundo de Ánima, parece que la vida sea la esencia. Por lo tanto, la acción del entendimiento es la esencia del ángel que entiende. 3. Si los extremos son una misma realidad, el medio no difiere de ellos, porque más dista un extremo de otro que de lo intermedio. Pero en el ángel, el entendimiento y lo entendido son lo mismo, al menos cuando entiende su esencia. Por lo tanto, el acto de entender, que ocupa el lugar medio entre el entendimiento y lo entendido, es lo mismo que la sustancia del ángel que entiende. Contra esto, la acción de una cosa difiere más de su propia sustancia que de su ser. Pero no hay nada creado cuyo ser se identifique con su sustancia, puesto que, como ya dijimos, Kentucky un tos, 3 car Q, setia 1 a 3, Q, 43. 1. Esto solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, ni la acción del ángel ni la de cualquier otra criatura es su sustancia. Respondo. Es imposible que la acción del ángel o la de cualquier otra criatura sea sustancia, propiamente hablando. La acción es la actualidad de una facultad, como el ser es la actualidad de la sustancia o de la esencia. Es imposible que sea su propia actualidad una cosa que no es acto puro, sino que está mezclada con la potencia, porque actualidad se opone a potencialidad. Solo Dios es acto puro. Por lo tanto, solo la sustancia de Dios es su propio ser y su propio obrar. Además, si el entender del ángel fuese su sustancia, sería necesario que fuera subsistente, pero el entender subsistente, como cualquier otra forma abstracta subsistente, tiene que ser algo único. Por eso, la sustancia del ángel no se distinguiría de la sustancia de Dios, que es el mismo ser subsistente, ni de la sustancia de otro ángel. También, si el ángel fuera su mismo entender, no podría haber en el entender grados más o menos perfectos, ya que esto radica en la diversidad de participación del acto de entender. A las objeciones. 1. Cuando se dice que el entendimiento agente es su acción, no se trata de una atribución esencial, sino por concomitancia, ya que, desde el momento en que la sustancia del entendimiento agente está en acto, le acompaña en cuanto que de ella depende su acción. Esto no puede decirse del entendimiento posible, el cual no ejecuta sus acciones hasta que no ha sido puesto en acto. Tú, respecto al vivir, la vida no es lo que la esencia respecto al ser, sino lo que carrera y correr, pues estas dos palabras significan el acto en abstracto y en concreto, respectivamente. Por lo tanto, algunas veces la palabra vida es tomada por esencia, según aquello que dice Agustín en el libro de Trin. La memoria, la inteligencia y la voluntad son una sola esencia, una sola vida, pero no es este el sentido dado por el filósofo cuando dice: la acción del entendimiento es vida. 3. La acción que pasa a algo exterior
En realidad es algo medio entre el agente y el sujeto que recibe la acción, pero la acción que permanece en el agente no es realmente algo intermedio, sino solo según nuestro modo de entender, porque, realmente, hay unión entre sujeto y objeto. Del hecho de que lo entendido se haga una misma realidad con quien entiende, deriva el entender como si fuera casi un efecto distinto de ambos. Artículo 2. En el ángel entender. ¿Es o no es su ser? Lat. Objeciones por las que parece que en el ángel entender es su ser. 1. En los vivientes vivir es ser se dice en segundo de ánima, pero entender es un cierto vivir, como se dice allí mismo, por lo tanto, el entender del ángel es su ser. Tú, la misma relación que hay entre las causas, la hay entre los efectos, pero la forma por la que el ángel es, se identifica con la forma por la que entiende, al menos a sí mismo. Por lo tanto, su entender es su ser. Contra esto, el entender del ángel es su movimiento, como nos consta por Dionisio en CE 4 de Div, num, pero ser no es movimiento. Por lo tanto, el ser del ángel no es su entender. Respondo. La acción del ángel no es su ser, como tampoco lo es la acción de ninguna criatura. Como se dice en Ites Metafis, allí hay un doble género de acción. Uno, una que pasa a algo exterior y produce en él una pasión. Ejemplo, quemar y cortar. 2. Otra que no pasa al exterior, sino que permanece en el agente. Ejemplo, sentir, entender y querer. Estas no modifican nada exterior, sino que se consuman en el mismo agente. Si se trata de la primera, es evidente que no hay lugar para afirmar que sea el propio ser del agente, ya que el ser del agente es algo que está dentro de él, y este tipo de acciones consiste en algo que pasa del agente al paciente. En cuanto a la segunda, esencialmente requiere ser infinita, bien absolutamente, bien en cierto modo. Absolutamente, como entender cuyo objeto es lo verdadero, o querer cuyo objeto es el bien. Ambas cosas se identifican con el ser, por lo cual los actos de entender y de querer están referidos a todo, y ambos reciben su especie de su objeto. En cierto modo, como lo es el acto de sentir, que llega a todo lo sensible, así la vista abarca todo lo visible. En cambio, el ser de la criatura está determinado a una sola cosa en cuanto al género y en cuanto a la especie, y solamente el ser de Dios es un ser absolutamente infinito, que comprende en sí todas las cosas. Como dice Dionisio en el C, Tincuditive, no. Por eso solo el ser divino es su entender y su querer. A las objeciones, 1. Vivir. Unas veces se emplea para designar el ser viviente, otras para indicar las acciones vitales, es decir, aquellas por las que se comprueban que un ser es viviente, y este es el sentido en el que el filósofo dice que entender es un cierto vivir, ya que allí mismo distingue los diversos grados de vida, en conformidad con las distintas operaciones vitales. 2. La esencia del ángel es la razón de todo su ser, pero no es la razón de todo su entender, porque no puede entender todas las cosas por sus esencias. Por eso, en cuanto a tal esencia y por su razón propia, se compara con el ser del ángel, pero se compara con su entender por la razón del objeto más universal, esto es, del ser o de lo verdadero. Así, se comprende que, si bien la forma es la misma, sin embargo, no es principio del ser y del entender. Por eso hay que concluir, el entender del ángel no es su ser. Artículo 3. La potencia intelectiva del ángel. ¿Es o no es su esencia? Lat. Objeciones por las que parece que en el ángel la potencia intelectiva no es algo distinto a su esencia. 1. Mente y entendimiento indican la potencia intelectiva, pero Dionisio, en muchos lugares de sus libros, llama a los ángeles mentes o entendimientos, por lo tanto, el ángel es su potencia intelectiva. 2. Si la potencia intelectiva en el ángel es algo distinto de su esencia, es necesario que sea un accidente, pues llamamos accidente de un ser a lo que está fuera de su esencia, pero la forma simple no puede ser sujeto, como dice Boecio en el libro de Trin. Por lo tanto, el ángel no sería forma simple,
y esto va contra lo ya establecido que aun fiel do trea. Agustín en 12 Confes dice: Dios hizo la naturaleza angélica cerca de sí y la materia prima cerca de la nada. Esto parece indicar que el ángel, como más cercano a Dios, es más simple que la materia prima. Pero la materia prima es su propia potencia, por lo tanto, con mayor motivo el ángel es su potencia intelectiva. Contra esto está lo que dice Dionisio en el C. Elf Angel hier. Los ángeles se dividen en sustancia, virtud y operación. Por lo tanto, una cosa es en ellos la sustancia, otra la virtud y otra la operación. Respondo: ni en el ángel ni en ninguna criatura la potencia operativa es lo mismo que la esencia. Se demuestra así: como la potencia se relaciona con el acto, es necesario que, conforme a la diversidad de actos, haya diversidad de potencias. Por eso se dice que a cada acto propio le corresponde su potencia propia. La esencia de todo ser creado difiere de su ser, y, como ya dijimos, a INQ, Form 1, se relaciona con él como la potencia con el acto. El acto que le corresponde a la potencia operativa es la acción, pero en el ángel, ser y entender no son una misma cosa. Como tampoco hay en ningún otro ser creado alguna acción que sea lo mismo que su ser. Por lo tanto, la esencia del ángel no es su potencia intelectiva, ni tampoco en un ser creado, su potencia operativa es su esencia. A las objeciones: 1. El ángel es llamado entendimiento y mente, porque en él no hay más conocimiento que el intelectual. El conocimiento del alma en parte es intelectual y en parte es sensitivo. 2. La forma simple que simultáneamente es acto puro no puede ser sujeto de ningún accidente, porque el sujeto se relaciona con el accidente como la potencia con el acto. Un acto así solo lo es Dios. En este sentido habla Boecio. En cambio, la forma simple que no es su ser, sino que se relaciona con él como la potencia con el acto, puede ser sujeto de accidentes, y en particular de los que se derivan de la especie, ya que éstos pertenecen a la forma, como, por el contrario, los del individuo no extensibles a toda la especie, derivan de la materia, principio de individuación. En este último sentido es simple la forma del ángel. 3. La potencia de la materia se relaciona con el ser sustancial y, en cambio, la potencia operativa lo hace con el ser accidental. Por lo tanto, no hay paridad. Artículo 4. En el ángel, ¿hay o no hay entendimiento agente y posible? Lat. Objeciones por las que parece que en el ángel hay entendimiento agente y posible. 1. El filósofo, en tercero de ánima, dice: así como en toda naturaleza hay algo que es principio de toda pasividad y algo principio de toda actividad, así también lo hay en el alma, pero el ángel es una determinada naturaleza, por lo tanto en él hay entendimiento agente y posible. Como consta en Teresa de Ánima, lo propio del entendimiento posible es recibir, lo propio del entendimiento agente, iluminar. Pero un ángel recibe la iluminación del ángel superior e ilumina al inferior. Por lo tanto, en él hay entendimiento agente y posible. Contra esto está el hecho de que en nosotros hay entendimiento agente y posible por razón de las imágenes, que son al entendimiento posible lo que los colores a la vista, y al entendimiento agente lo que los colores a la luz, como consta en tercero de ánima. Pero en el ángel no hay imágenes, por lo tanto tampoco en él hay entendimiento agente y posible. Respondo: la necesidad de admitir en nosotros un entendimiento posible se debe al hecho de que, a veces, estamos en potencia para entender, y a veces estamos en acto. Por eso, es necesario que exista una facultad que, antes de entender, esté en potencia con respecto a lo inteligible, y que pase a acto cuando lo conoce, y después cuando los piensa. Esta es la facultad llamada entendimiento posible. La necesidad de admitir el entendimiento agente proviene del hecho de que las naturalezas de lo material, que son las que nosotros conocemos, no existen fuera del alma en estado inmaterial y actualmente inteligible, sino que, tal como existen fuera del alma, sólo son inteligibles en potencia.
por lo cual es necesario que exista alguna facultad que las haga inteligibles en acto. Esta es la facultad llamada entendimiento agente. Pero en los ángeles no se da ninguna de estas dos necesidades, puesto que nunca está en pura potencia para entender lo que entienden por naturaleza, ni sus objetos son inteligibles en potencia, sino en acto, pues ante todo y sobre todo entiende lo inmaterial, como se demostrará Q 34a, 7Q o T5a 1. Así, en ellos no puede haber entendimiento agente ni posible, a no ser equívocamente. A las objeciones 1. El filósofo, como se deduce de sus mismas palabras, entiende que estas dos cosas las poseen todas las naturalezas en las que se da el ser engendradas o hechas. En el ángel la ciencia no es engendrada, sino infundida. Por lo tanto, no es necesario que tenga entendimiento agente y posible tú. Lo propio del entendimiento agente es iluminar, pero no a otro ser inteligente, sino lo inteligible potencialmente, en cuanto que, por la abstracción, lo hace inteligible en acto, y lo propio del entendimiento posible es estar en potencia respecto a los objetos connaturales de su conocimiento, y, algunas veces, ser reducido a acto. Por lo tanto, que un ángel ilumine a otro no pertenece a la razón de entendimiento agente, como tampoco pertenece a la razón de entendimiento posible, el hecho de que sea iluminado en lo referente a los misterios sobrenaturales, para cuyo conocimiento algunas veces está en potencia. Si alguien prefiere llamar a esto entendimiento agente o posible, tomará las palabras en sentido equívoco, aunque, por lo demás, la cuestión de nombres no debe preocupar. Artículo 5. En los ángeles, ¿hay o no hay solo conocimiento intelectivo? Lat. Objeciones por las que parece que en el ángel no hay solo conocimiento intelectivo. 1. Agustín, en Veo de Siv. Day dice, en los ángeles hay vida que entiende y siente. Por lo tanto, en ellos hay potencia sensitiva. Tú. Isidoro dice que los ángeles conocieron muchas cosas por experiencia, pero la experiencia se forma de muchos recuerdos, como se dice en Imetafis. Por lo tanto, en ellos hay potencia memorativa. Tri. Dionisio en el C. Fiodediv Nom. Dice que en los demonios hay fantasía desenfocada, pero la fantasía pertenece al poder imaginativo. Por lo tanto, en los demonios hay poder imaginativo. Por lo mismo, también en los ángeles, porque son de la misma naturaleza. Contra esto está lo que dice Gregorio en la homilía de la Ascensión. El hombre siente como los animales y entiende como los ángeles. Respondo. En nuestra alma hay facultades cuyas operaciones se ejecutan por medio de órganos corpóreos. Estas fuerzas son actos de algunas partes determinadas del cuerpo. Ejemplo, la vista en el ojo, el oído en la oreja. En cambio, hay otras fuerzas del alma cuyas operaciones no son ejecutadas por órganos corpóreos. Ejemplo, el entendimiento y la voluntad. Estas no son acto de ninguna parte del cuerpo. Como se desprende de lo dicho anteriormente, Q 51a 1. Los ángeles no tienen cuerpos a los que estén unidos por naturaleza. Por lo tanto, de todas las fuerzas indicadas, no le cuadran más que el entendimiento y la voluntad. Esto mismo es admitido por el comentarista cuando en 12S Metafis dice que las sustancias separadas se dividen en entendimiento y voluntad. Es también lo que le corresponde al orden del universo, para que la criatura intelectual suprema sea totalmente intelectual, y no solo en parte, como lo es nuestra alma. Esta es la razón por la que los ángeles son llamados entendimientos y mentes, como dijimos a Baum Triadano. A las objeciones. A las objeciones planteadas hay que responder de una doble manera. 1. Diciendo que los textos citados expresan la opinión de quienes sostienen que los ángeles y los demonios tienen cuerpos unidos naturalmente a ellos. Esta opinión con frecuencia la utiliza Agustín en sus libros, aun cuando no sea su intención suscribirla. Por eso en 21 es decir, Day dice, sobre esta cuestión no hay que devanarse mucho los sesos. 2. También puede responderse que aquellas autoridades y otras parecidas hay que entenderlas por cierta semejanza, porque, como quiera que el sentido percibe con certeza su objeto sensible propio, en el uso de los escritores estaba la palabra sentir
para indicar la certeza de la percepción intelectual. Por eso también es llamada sentencia. La experiencia puede ser atribuida a los ángeles por razón de la semejanza existente entre los objetos del conocimiento, aunque no la haya entre las facultades cognoscitivas. En nosotros hay experiencia cuando conocemos lo singular por medio de los sentidos. Los ángeles conocen lo singular, como quedará demostrado más adelante, Q. 2, pero no por los sentidos. Sin embargo, en los ángeles es admisible la memoria, en el sentido en el que Agustín lo atribuye a la mente. Aunque no les es atribuible en cuanto parte del alma sensitiva, lo mismo cabe decir con respecto a la fantasía desenfocada, que se atribuye a los demonios por tener una falsa estimación práctica de lo verdadero y lo bueno. Entre nosotros, las equivocaciones provienen precisamente de la fantasía, que nos impulsa a adherirnos a las imágenes de las cosas como si fueran las cosas. Esto es comprobable en los que están dormidos y en los locos.